Un muy cordial saludo a todos los que tienen la oportunidad de visualizar este tercer video del curso de investigación. Recuerden que el propósito de este curso es que cada uno de ustedes, dependiendo del rigor académico y del interés y el empeño que pongan en ello, pueden elaborar el trabajo de grado para optar por un título profesional en un plazo no superior a 6 meses, incluso menos. Lo que hemos visto en el primer y el segundo video, entonces en el primer video vimos la estructura de un trabajo de grado, en el segundo video vimos cómo se delimita un trabajo de investigación y este tercer video tiene como objetivo la caracterización de un problema de investigación. Si ustedes recuerdan, en el primer video había un capítulo, un acápite dedicado a esto, a la caracterización del problema de investigación, y es lo que se busca resolver con este video. Entonces, antes de cualquier cosa, quiero hacer una aclaración, y es que la explicación que se ofrece aquí es resultado de los trabajos del profesor Giovanni Marcello Francesco, es decir, a él le pertenecen los créditos de esta explicación, los créditos teóricos y conceptuales. Él habla del problema de investigación, porque es todo un problema plantear de manera adecuada un problema de investigación para que la investigación llegue a los mejores resultados posibles. Entonces, lo que hago yo simplemente es repetir lo dicho por este profesor y retomar algunos ejemplos que en mi experiencia profesional he podido evidenciar entre mis estudiantes. Entonces, vamos a ver en qué consiste el problema de investigación. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las dos rutas posibles que tiene toda investigación. Toda investigación puede tener, por un lado, el ánimo de resolver problemas en el escenario de la práctica profesional, ¿sí? Resolver problemas prácticos. En ese orden de ideas estaremos hablando de una investigación aplicada. Por otro lado, podemos estar hablando de investigaciones que tengan como interés la ampliación del mundo teórico y conceptual, que no se interesan por resolver problemas prácticos, sino que simplemente se interesan por extender el mundo teórico conceptual a partir de disertaciones epistemológicas, por ejemplo. En ese orden de ideas estamos en el campo de una investigación teórica. ¿Cuándo tenemos un problema de investigación? En una investigación aplicada o práctica. En dos situaciones. Cuando algo que debería existir aún no existe. Entonces, por ejemplo, en el campo del derecho, a mí un estudiante me dice, profe, lo que pasa es que yo me he dado cuenta que no existe una ley para regular determinada situación social. Entonces ya estamos frente a un problema, porque algo que debería existir no existe. También el estudiante me puede decir, no, profe, lo que yo encontré es que la ley sí existe, pero no es efectiva. Entonces el problema no es la falta de existencia de una ley, la inexistencia de una determinada ley, sino la falta de efectividad. En ese orden de ideas, la investigación deberá ir encaminada a buscar cuáles son los mecanismos más adecuados para garantizar una efectividad en la implementación de esa ley. Entonces, esas son las dos rutas posibles. Cuando algo que no existe, cuando algo que debería existir todavía no existe, o cuando algo que ya existe podría funcionar mejor. Ahí estamos en el campo de una investigación aplicada. En el campo de la teoría, cuando una teoría o concepto puede ser interpretado de otra forma. Por ejemplo, el señor Sigmund Freud hace toda una revolución en el mundo de la teoría médica, porque él encuentra que hay ciertas enfermedades que pueden ser explicadas desde otra perspectiva y él tiene investigaciones al respecto. También cuando se evidencia un vacío en el mundo del conocimiento, cuando algo que no ha sido discutido teórica y conceptualmente hasta el día de hoy puede comenzar a ser teórico y conceptualmente discutido. El ejemplo que yo pongo es el de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir en el libro El segundo sexo evidencia una falencia, un vacío tremendo en el mundo de la teoría y de los conceptos. El problema de la cuestión de la mujer no ha sido tratado filosóficamente. Han habido esfuerzos, disertaciones, pero no ha habido, hasta Simone de Beauvoir, no hubo una construcción filosófica propiamente dicha a propósito del problema de la mujer en la sociedad. Entonces ella se da esa tarea. Otro ejemplo, Martha Nussbaum, en un libro titulado Las fronteras de la justicia, hace un recuento histórico de la construcción de las teorías de la justicia social. Y ella evidencia en todas esas construcciones una suerte de fallas, una suerte de vacíos. Eso es un problema teórico.
No necesariamente resuelve problemas concretos en el mundo de la práctica, pero sí resuelve muchas incertidumbres, muchos problemas en el campo de la teoría, en lo conceptual. Entonces, una vez has identificado si tu investigación es aplicada o teórica, tienes que dar lugar a la caracterización del problema de investigación. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es la caracterización de un problema de investigación o en qué consiste? Se denomina caracterización del problema de investigación al procedimiento intelectual mediante el cual, a través de una lógica deductiva, es decir, de lo general a lo particular, se ubica el fenómeno de estudio en un contexto o marco de referencia teórico y o práctico que permite evidenciar cómo surge o aparece la problemática en una circunstancia concreta. Me explico. Caracterizar un problema de investigación es poner el fenómeno o el objeto de estudio en un contexto específico que se articula con un contexto más general. Esa articulación de lo particular con lo general permite comprender la complejidad del fenómeno de estudio. Ningún problema de investigación aparece de la nada. Todo problema de investigación está conectado con contextos concretos, con contextos específicos, con desarrollos teóricos y conceptuales que dan origen o que dan lugar a ello. Y exponerlos permite la comprensión del problema de estudio. ¿Cómo funciona esto? Entonces no nos olvidemos, el problema del problema de investigación. Entonces el profesor Giovanni Marcello y a Francesco dice, oiga, hay docentes que, y tienen razón, hay docentes que dicen, describan el problema. Hay otros que dicen, no, plantee el problema. Hay otros que dicen, formule el problema de investigación. Hay otros que dicen, defina el problema de investigación. Cada uno de estos procesos hace parte del gran proceso que aquí denominamos caracterización del problema de investigación. Todos deben estar presentes. ¿Qué es describir el problema de investigación? ¿En qué consiste? Exponer el metacontexto en el que aparece un fenómeno estudiado. Exponer de la manera más amplia posible cuál es el escenario global en el que aparece el problema de investigación. Luego hay que dar lugar a una delimitación del problema de investigación. De ese escenario global yo tomo solamente una parte. Entonces es enmarcar al fenómeno de estudio en un escenario que perfile las categorías conceptuales que serán trabajadas. Yo anuncio cuáles son los conceptos que voy a trabajar. Luego ahí sí viene propiamente dicha la definición del problema de investigación. En el video anterior vimos la delimitación teórica o conceptual de un trabajo de investigación, pues aquí es donde aparece. Se enuncian de un modo claro y preciso las categorías conceptuales. En eso consiste la definición. Luego viene el planteamiento del problema de investigación. ¿Qué ocurre en el planteamiento? Se indican las particularidades específicas del fenómeno de estudio, desde la postura que asume el investigador. Esa postura puede ser teórica, puede ser pragmática o puede ser metodológica. Entonces, ¿cómo así pragmática? Ah, no, yo lo asumo desde un conocimiento de causa. Entonces, yo como investigador tengo una experiencia particular en relación con el problema de investigación. Y desde esa experiencia es que yo voy a desarrollar la investigación. ¿Cómo así una perspectiva teórica? Ah, yo voy a asumir el problema de investigación desde la perspectiva sociocrítica. Entonces, desde esa perspectiva, desde ese enfoque. ¿Cómo así metodológica? Ah, por ejemplo, yo voy a desarrollar la investigación desde la metodología de la investigación-acción participativa. Entonces, hay perspectivas pragmáticas, teóricas y metodológicas que deben estar presentes en el planteamiento. Eso va aquí. Finalmente, ahí sí viene la formulación del problema de investigación. ¿En qué consiste? Se enuncian las coordenadas espaciotemporales y conceptuales concretas en las que aparece el fenómeno estudiado. Veamos cómo funciona esto, para entender un poco. Vamos a suponer, de hecho ocurrió, yo tengo una estudiante de psicología que me dice, profe, yo voy a estudiar el consumo de sustancias psicoactivas. Y yo le digo, perfecto, excelente tema y pertinente para la carrera que está estudiando. ¿Qué vas a estudiar a propósito del consumo de sustancias psicoactivas? ¿Vas a estudiar los delitos que se asocian al consumo de sustancias psicoactivas? ¿Vas a estudiar las implicaciones que para la salud del consumidor trae el consumo de sustancias psicoactivas? ¿Vas a estudiar los determinantes sociales, políticos, culturales, psicológicos que intervienen en el consumo de las sustancias psicoactivas?
O vas a estudiar el consumo de SPA, de sustancias psicoactivas, en una determinada etapa del desarrollo humano. Por ejemplo, en la adolescencia. Profe, esa es. Yo quiero estudiar el consumo de sustancias psicoactivas en la adolescencia. Ah, perfecto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar la deserción escolar por concepto de sustancias psicoactivas? ¿Vas a estudiar cómo se configuran las relaciones familiares en el contexto del consumo de sustancias psicoactivas? ¿Cuáles son los tipos de sustancias psicoactivas que consumen los jóvenes o adolescentes? ¿O vas a estudiar el consumo de sustancias psicoactivas desde una perspectiva psicológica? Obvio, profe, desde psicología, porque yo estudio psicología. Ah, perfecto, listo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a estudiar qué ocurre con la autoestima y la personalidad del joven que consume sustancias psicoactivas. O vas a estudiar cómo se configuran las relaciones interpersonales en el caso, en el caso concreto de jóvenes o adolescentes que consumen sustancias psicoactivas. O vas a analizar el consumo de sustancias psicoactivas desde una escuela psicológica concreta. Profe, desde una escuela psicológica concreta, perfecto. Desde el psicoanálisis, desde el conductismo, desde la psicología social. Uy, profe, desde el psicoanálisis. Ah, entonces tu trabajo de investigación es el análisis del consumo de sustancias psicoactivas por parte de adolescentes desde la perspectiva de la escuela psicoanalítica. Eso será tu trabajo de investigación. Obviamente falta un dónde y un cuándo particular, específico, concreto, pero lo tenemos delimitado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo primero que debe aparecer es una descripción del problema de investigación. Por ejemplo, me dicen, no, profe, yo quiero estudiar la violencia en Colombia. Esa es la descripción. Perfecto. Y la delimitación, profe, la violencia en Colombia en el siglo XX. Ah, está muy bien. Entonces, la violencia en Colombia del siglo XX. ¿Todo el siglo XX? Años 30, 40, 50. No, profe, yo quiero estudiar la violencia en Colombia en relación con el narcotráfico. Ah, perfecto. Violencia y narcotráfico en Colombia. Eso ya me da una delimitación espacial y temporal, porque el narcotráfico comienza desde la bonanza marimbera de los años 70. Exacto, profe. Y yo quisiera estudiar la violencia, el narcotráfico en Colombia en relación con la política. Ah, eso es un planteamiento muy interesante. Y entonces, ¿cómo lo delimitarías? Profe, yo quiero estudiar la violencia, el narcotráfico y la corrupción en Colombia en el último cuarto o en las últimas 3 décadas del siglo XX. Perfecto. Ya tienen la formulación del problema de investigación. Es una investigación teórica. Así se caracteriza un problema de investigación. Veamos algunos ejemplos. Entonces, a mí me dicen, por ejemplo, profe, resulta que yo quiero estudiar TDAH en la infancia. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la infancia. Uy, qué tema tan interesante. ¿Y quieres estudiar toda la infancia? No, profe, ¿cómo se le ocurre? Yo quiero estudiar el TDAH y la infancia en Colombia. Ah, perfecto. Hay más o menos 12 millones de infantes en Colombia. ¿Vas a estudiarlos a todos y cada uno de ellos? No, profe, obviamente no. Lo que yo quiero estudiar es simplemente cómo influye el TDAH en la infancia en los procesos educativos. Ah, entonces tenemos 3 categorías conceptuales: TDAH, educación e infancia en Colombia. Perfecto. ¿Y qué es lo que tú quieres estudiar? Porque es que el TDAH tiene implicaciones sociales, culturales, psicológicas, neuronales, problemas de aprendizaje, problemas de enseñanza. ¿Qué es lo que tú quieres estudiar? No, profe, yo quiero estudiar el TDAH y las dificultades de convivencia escolar por parte de los niños en el proceso escolar. Ah, perfecto. ¿Y eso cómo lo quieres hacer? ¿En todo Colombia? No, profe, mire, lo que pasa es que yo trabajo en un colegio y me encontré con que los niños que sufren de TDAH tienen problemas de convivencia. Entonces lo que yo quiero estudiar o analizar es los problemas de convivencia escolar por parte de un niño con TDAH en el colegio Bendiciones de Amor. Perfecto. Ese es un problema de investigación claramente definido y delimitado. Otro ejemplo. Un estudiante de medicina dice, no, profe, mire, yo encontré que la salud es una construcción biológica, social, cultural y psíquica. Ah, perfecto. ¿Y cómo funciona eso? Entonces, ¿vas a estudiar lo biológico, lo social, lo cultural y lo psíquico? No, profe, yo voy a estudiar solamente los factores sociales y culturales de la salud, factores determinantes de la salud en lo social y en lo cultural. Ah, vas a coger todos los aspectos sociales y todos los aspectos culturales y vas a meterlos ahí. No, profe, yo solamente voy a coger los factores sociales
y la salud preventiva, porque la OMC dice que la salud preventiva es el mecanismo social más efectivo para prevenir las enfermedades. Ah, perfecto, entonces tu concepto de salud preventiva. ¿Y vas a seguir con los factores sociales y culturales? No, profe, mire, yo encontré que la salud preventiva en condiciones de pobreza es sumamente difícil. Ah, perfecto, vamos definiéndolo. Salud preventiva en condiciones de pobreza. ¿De todo el mundo? No, profe, yo quiero hacer un trabajo en el que analice las dificultades de la salud preventiva en el contexto de pobreza por parte de los miembros de la comunidad en Vera, en el barrio Egipto, en Bogotá, Distrito Capital. Eso ya está claramente delimitado. Otro ejemplo. Entonces a mí llegan y me dicen, no, profe, yo quiero estudiar la nutrición infantil. Uy, perfecto. Nuevamente, entonces pueden haber 10 millones de 10.000 X cantidad de niños en todo el mundo. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? No, profe, yo quiero estudiar la nutrición infantil y su desarrollo y su relación con el desarrollo cognitivo. Ah, con el desarrollo cognitivo, perfecto. Para todos los niños de todo el mundo, no, profe, lo que yo quiero hacer es estudiar la nutrición infantil, su relación con el desarrollo cognitivo en el contexto de la educación preescolar. Perfecto, ya me dijiste las tres categorías conceptuales: desarrollo cognitivo, nutrición infantil y educación escolar, pero todavía no me dices el dónde. No, profe, pues lo que yo quiero estudiar es el desarrollo cognitivo, la nutrición infantil durante la educación escolar o preescolar en condiciones de pobreza, obviamente en un lugar específico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? En condiciones de extrema pobreza, la mala nutrición infantil repercute en el desarrollo cognitivo durante la educación preescolar por parte de los niños del jardín infantil Patitas Pa' que las quiero de Bogotá, Distrito Capital. Eso es un problema. Entonces paso de algo muy general, de una descripción demasiado general, a una formulación bastante concreta que me indica el dónde, el cuándo y el qué. Otro ejemplo. Entonces a mí un estudiante de Derecho me dice, no, profe, la verdad es que yo quiero estudiar la relación que existe entre la seguridad social y el trabajo informal, porque es que los trabajadores informales no tienen seguridad social. Perfecto, pero ese tema es demasiado amplio. No, profe, lo que yo voy a hacer es estudiar la seguridad social y el trabajo informal en el contexto de un Estado social de derecho, porque resulta que la seguridad social es un derecho fundamental. Ah, perfecto, ¿y cómo lo vas a hacer? Explícame eso. Entonces, quiero analizar las políticas públicas de seguridad social y trabajo informal en el contexto del Estado colombiano. Ah, ¿vas a coger todo el Estado colombiano y todas las políticas públicas? No, profe, yo voy a coger simplemente las políticas públicas de seguridad social y de trabajo informal en Bogotá, Distrito Capital. Ah, perfecto. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Desde qué perspectiva? No, entonces yo lo que tengo como problema de investigación es que no se evidencia la existencia de políticas públicas en relación con la seguridad social y el trabajo informal en Bogotá, Distrito Capital, desde la perspectiva de un Estado social de derecho. Ya existe un problema de investigación. Ya podemos arrancar. No se evidencia la existencia de políticas públicas en relación con la seguridad social para el trabajo informal en Bogotá desde la perspectiva de un Estado social de derecho. Y ese es el análisis. Otro ejemplo. Entonces, profe, yo quiero las políticas públicas en educación infantil en Colombia. Entonces, claro, la descripción arrancó de una vez delimitando el dónde. Eso está perfecto. Pero todas las políticas públicas, no, profe, yo solamente quiero coger los lineamientos curriculares para la educación infantil en Colombia. Ah, muy bien. Y vas a coger todos los lineamientos curriculares para la educación infantil en Colombia, lo vas a analizar desde el punto de vista político, social, cultural, económico. No, profe, yo voy a hacer simplemente un análisis crítico del discurso, porque me encontré con el teórico Van Dijk y él analiza las políticas públicas desde un enfoque crítico y él explica cómo es que hay que analizar el discurso de las políticas públicas. Perfecto. Entonces vas a coger y aplicar el análisis crítico del discurso a los lineamientos curriculares para la educación infantil en Colombia. Sí, profe, pero yo lo quiero hacer desde la perspectiva sociocultural. Ah, vas a coger solamente los factores sociales y culturales. Sí, profe, pero es que eso es demasiado amplio. Todavía es demasiado amplio. Porque los aspectos sociales abarcan todo un universo de problemas y los aspectos culturales otro universo de problemas. No, profe, lo que yo quiero hacer es analizar críticamente
desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, los lineamientos curriculares para la educación infantil en Colombia desde la perspectiva sociocultural de las minorías étnicas, profe? Porque es que yo me doy cuenta que el discurso de los lineamientos curriculares es hegemónico y no doy cuenta del sentir social y cultural de las minorías étnicas, por ejemplo, de las comunidades afro y de las comunidades indígenas. Ah, perfecto. Es un trabajo teórico que implica todo el rigor académico y está claramente delimitado. Entonces, así es que se formula un trabajo de investigación, una caracterización en un problema de investigación. Entonces, la importancia de la argumentación. Es necesario que cada una de las fases del proceso de caracterización cuente con argumentos que den soporte a las afirmaciones. Esto implica que las razones por las que aparece la formulación definitiva del problema de investigación deben ser claras y verdaderas. Entonces, ¿qué es argumentar? Argumentar es exponer las razones, los motivos por los cuales yo ubico el problema de investigación en un contexto específico. Esos argumentos permiten la comprensión del fenómeno de estudio. Hay dos tipos de argumentos que pueden ser utilizados. Argumentos de tipo empírico. Entonces son aquellos en los que se acude a la realidad de los hechos. Cifras, datos estadísticos, hechos históricos, etc. Un dato, un hecho, es una realidad objetiva que difícilmente puede ser cuestionada. Las cifras son sumamente importantes. Cuando acudo a entidades gubernamentales o entidades formales que me ofrecen a mis cifras, que me ofrecen datos, son argumentos sumamente importantes. Hay también argumentos de tipo teórico. Entonces, un argumento de tipo teórico es aquel en el que se acude a lo dicho por algún autor o alguna autoridad en relación con el fenómeno estudiado. Ah, no, profe, que es que yo leí tal libro en el que dice que la perspectiva indicada para tratar este problema es esta. Hay que citar el libro y hay que citar el autor. Es un argumento válido. Puede ser, si es un trabajo de investigación teórica, la construcción eminentemente teórica debe tener como soporte autores y libros. Ojo, no significa que en las investigaciones prácticas no deban citarse libros o autores. Tampoco significa que en las investigaciones teóricas no puedan citarse hechos. Por el contrario, el tipo ideal de argumentación es aquel en el que yo utilizo argumentos de tipo empírico y argumentos de tipo teórico. La argumentación ideal es la que yo uso combinando argumentos de los dos tipos. Veamos algunos ejemplos. Ejemplos hechos a propósito de lo visto anteriormente. Entonces, en la descripción me ofrecen TDAH en la infancia. Eso es demasiado genérico. ¿Cómo describo yo esa realidad? Ah, con el porcentaje de población mundial que padece el TDAH. Entonces yo puedo acudir a la Organización Mundial de la Salud, al DSM-5, creo que ya sacaron el 6, a la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Esas fuentes me suministran a mí porcentajes de población infantil que padece TDAH. Luego digo, no, TDAH en la infancia en Colombia. Ah, perfecto. Entonces tengo que acudir al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud o a fundaciones como la Fundación KDH, que trata el problema del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en Colombia en la infancia. Entonces ellos me pueden ofrecer a mí cantidad estimada de niños con TDAH en Colombia. Y paso de un contexto global, mundial, a un contexto nacional. Pero a mí me dicen, no, profe, TDAH en la educación infantil en Colombia. Ah, entonces yo identifico cuáles son los elementos del diagnóstico del TDAH que se relacionan con dificultades en el ámbito escolar. Y si puedo, obtengo datos sobre la cantidad de niños con el TDAH en el sistema escolar colombiano. Luego, no, profe, es que son solamente dificultades con la convivencia escolar. Entonces yo cojo el diagnóstico que ofrece el DSM-5 y digo que los niños con TDAH presentan problemas de agresividad y comportamiento compulsivo. Y entonces acudo a la Fundación KDH, que dice que de cada 10 niños diagnosticados con TDAH, 7 tienen problemas de convivencia. Y delimito el problema. Finalmente cojo los informes del Departamento de Orientación del colegio y a partir de ese informe yo identifico un caso en el que el niño diagnosticado con TDAH tenga problemas de convivencia y es con ese niño que yo trabajo.
Así se caracteriza un problema de investigación y así se ofrecen argumentos. Entonces, vamos a ir pasando las diapositivas. Yo simplemente las voy dejando ahí. Ustedes van viendo, van pausándolas y van viendo el tipo de argumentos que utiliza cada uno. Se van a dar cuenta que en casi todos utilizan cifras o autores. ¿Listo? Por ejemplo, este en el que me hablan de la nutrición infantil. Entonces yo acudo a cifras de la UNICEF, la ONU o la OMS sobre problemas de la nutrición infantil. Luego debo utilizar un argumento de carácter científico que demuestre la relación entre la nutrición infantil y el desarrollo cognitivo. Luego tomo ya en el contexto colombiano específico, puedo tomar cifras del DANE, del Ministerio de Protección Social, del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, del Ministerio de Salud, que me ofrezcan a mí cifras, que me ofrezcan a mí datos a propósito del estado de la nutrición infantil en la educación preescolar. Sobre el trabajo informal. Entonces ahí está la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, está la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, está la Comisión Internacional de Derechos Humanos, está CLASCO, hay cualquier cantidad. El DANE, el DANE es una fuente muy importante porque el DANE seguramente me va a decir a mí cuál es la cantidad de población colombiana que se encuentra en condiciones de trabajo informal. El Ministerio de Trabajo también ofrece, a veces la OIT ofrece cifras por países o por regiones. La Secretaría del Espacio Público, en el caso de Bogotá, el DANE nuevamente. Luego analizo los acuerdos, las resoluciones, los decretos, la línea jurisprudencial o toda la línea de políticas públicas que se han pronunciado respecto del tema del trabajo informal y la seguridad social. Para las políticas públicas en educación infantil, pues puedo coger la ley 115 del Ministerio de Educación. Obviamente tengo que exponer brevemente las características de los lineamientos del Ministerio de Educación. Puedo acudir a las teorías. Entonces André Noverrot expone el concepto de políticas públicas y Thun van Dijk expone el análisis crítico del discurso. También puedo acudir a cifras sobre el multiculturalismo en Colombia. Indicar el componente multi o pluricultural de los lineamientos. Entonces, esas son algunas de las caracterizaciones de investigación que yo he podido ver que han sido bien construidas para que les sirva a ustedes como ejemplos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes sencillamente hagan el ejercicio de los trabajos. Pues yo en el video número 2 les recomendé hacer 5 ejercicios de delimitación de trabajo de investigación. De esos 5 trabajos, escojan 2. Escojan 2 y hagan la caracterización del problema. Y de esos 2, el que mejor vean construido, arranquen con ese trabajo. Arranquen con esa caracterización. El que más datos tenga, el que más cifras tenga, el que mejores referentes teóricos y conceptuales tenga, arranquen con ese. Ese debe ser su trabajo de investigación. Entonces eso es todo. Los invito a ver el cuarto video. Nos vemos en la próxima.